Hoy es viernes, es 15 de agosto y es el cumpleaños de mamá. Y bueno, esto es una buena noticia, su cumpleaños, pero eh, yo no estoy con ánimo de fiesta, no por ser hoy y no por ser evidentemente su cumpleaños, sino en general. En esta etapa no, 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 no tengo muchas ganas de estar eh, con gente alrededor, a menos que a mí me apetezca, a menos que sea, a menos que sea una decisión propia. Yo hoy tenía planes que probablemente no voy a poder hacer. Entre otras cosas, probablemente empezar un proyecto nuevo. Porque ayer por la noche me di cuenta que me dieron acceso finalmente a un proyecto nuevo. Pero este proyecto va de grabar cosas. Y de grabar cosas, evidentemente, te piden que no edites, te piden que no hagas, porque se trata, es un proyecto en el que se trata de... Todos los proyectos van para alimentar a las IAs. Eh, entonces, en este probablemente lo que quieren es afinar la detección por voz y probablemente lo que quieren es que la IA capte emociones. Entonces, igual es para una IA clonadora de voces y lo que quieren básicamente es que grabes una serie de conceptos y una serie de... Ellos, yo creo que ellos te dan lo que tienes que grabar y tienes que grabarlo tratando de tener varios tonos emotivos, ¿no? Normal, de sorpresa, afirmativo, imperativo y ese tipo de cosas. Pero claro, te piden que no haya ruido de fondo, lo cual es muy normal. Y hoy en un cumpleaños estoy en una sala que está abierta, en la que se va a colar cualquier cosa, pues no va a ser posible. Y lo cual me pega en el ánimo, porque llevo mucho tiempo esperando poder trabajar otra vez en algo que sé que me va a dar dinero. Eh, Entre eso y que uno no tiene mucho ánimo para conversaciones, para explicar, porque es lo normal, es probable que venga mis tíos o mi hermano, las niñas, el de este, y volver a explicar y cómo estoy, cómo no estoy, y tal y cual. Y ese tipo de cosas, igual que la propia relación con las personas, es algo que prefiero demandar yo. Porque si no, el efecto es contraproducente, el efecto es de estar en un sitio en el que realmente no quieres estar y rodeado de gente con la que no quieres estar, no porque sean ellos, porque en este caso es mi familia, o sea, quiero decir, mi familia más cercana además. No, es simplemente que no tienes ánimo, y cuando no tienes ánimo, da igual qué persona sea, da igual qué contexto sea, simplemente no tienes ánimo, ¿no? Y yo hoy preferiría haberlo dedicado a mis cosas que nada hubiera roto esa rutina, salvo por ejemplo esto, ¿no? El saber que tienes algo nuevo por hacer, que tienes un nuevo proyecto del que encargarte, estudiarlo, tal, es decir, tranquilidad, concentración, eh, proyecto, hacer mis ejercicios. Eh, Hoy va a ser un poco un día más alocado y no me apetece, en realidad no me apetece. Y bueno, probablemente tampoco pueda consignar grandes cosas. Y en vista de eso, hoy me he levantado tarde a conciencia. He querido dormir porque no le he visto mucho sentido a madrugar si no voy a poder meterme, voy a poder concentrarme, porque no sé exactamente cuándo va a empezar a venir gente o no. Los cumpleaños de mi madre siempre han sido multitudinarios, quiero decir, siempre han reunido a la mayor parte de la familia cercana. Y han venido mis tíos, han venido mis primos, han venido mis hermanos, mi hermano pequeño
no va a poder venir porque está en Inglaterra, pero, pero es eso, ¿no? Y ya empieza a haber críos y en muchos casos animales de compañía y tal. Es extraño porque mi madre normalmente suele hablar de lo que va a hacer en su cumpleaños varias semanas antes. Porque normalmente, pues bueno, pues prepara cosas porque se prevé la llegada de gente, ¿no? Me ha parecido muy extraño que mi madre me lo contase ayer y además ni siquiera, fue porque surgió, surgió algo en referencia a hoy y ella me dijo, no, no, si mañana es fiesta, mañana es mi cumpleaños. Porque es fiesta el 15 de agosto en España, lo digo por si. No sé si será fiesta en otros países. Eh, y claro, me pilló absolutamente de sorpresa, ¿no? Entonces no sé si es que a ella tampoco le apetece mucho la fiesta, si es que no se prevé que hoy, por razones que sea, eh, vaya a venir la cantidad habitual de gente, pero ya digo, normalmente el cumpleaños de mi madre sí ha sido celebrado, eh, era una fecha clave, ¿no? En la que yo mismo, y cuando yo estaba con Estela y la arena, pues nos veníamos para acá y hacíamos y echábamos el día, ¿no? Me ha parecido extraño que mi madre no haya comentado nada, que no haya dicho qué es lo que quiere o lo que va a hacer de comer ni nada. Entonces, bueno, igual intuyo que a ella puede ser que por la razón que sea, este año tampoco le apetezca a ella mucha fiesta, mucho. Al final, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lío, tienes invitados, bla, 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 bla. Y mi madre, además, es muy así, se preocupa mucho por ser buena anfitriona y que todo esté listo y que todo esté bien y que todo el mundo coma y que todo el mundo beba y que todo el mundo. Y no me ha parecido en estos días haberla visto con ese ánimo. Normalmente lo comenta, ¿no? Pues mañana o pues en mi cumpleaños voy a hacer esto, va a venir tal. Entonces no sé qué me voy a encontrar hoy. No sé qué me voy a encontrar hoy, pero no tengo ánimo para que sea un día tumultuoso ni un día de socialización. En fin, eh, no tengo la mente en ese punto. Entonces, bueno, solamente lo quiero mencionar por si este es el único aporte que hago para el día de hoy. Y bueno, imagino que luego por la tarde-noche, cuando ya todo el mundo se haya ido, si es que realmente hoy se hace algo al tono habitual de los cumpleaños de mi madre, igual comento alguna historia, pero desde luego para mí, por poco que sea, probablemente para mí, este día se ha perdido en muchos aspectos. Probablemente no voy a poder hacer los ejercicios o los paseos y mucho menos trabajar en algo, por ejemplo, como lo que vi ayer, que implica sonido, implica grabar. Y Y no mucho más. No sé qué mucho que más añadir. Espero que todo vaya colocándose en su sintonía habitual, pues no sé, a partir de mañana. Porque, bueno, hay una parte en todo este proceso en el que yo sí que necesito que haya cierta disciplina, cierto progreso, cierta continuidad, ¿no? Y esto es difícil hacerlo si hay saltos, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Mañana de sábado. Ayer viernes al final no fue un día tan eh, improductivo como imaginaba que sería por tener la circunstancia que teníamos. Lo cierto es que fue un día bastante productivo. No fue un día en el que fue un día de descanso físico para mí, porque ya me había hecho a la idea de que probablemente se iban a las, el día, que iba a estar la casa
con visita y tal, y que, bueno, no iba a ser oportuno, eh, pues eso, el ejercicio y tal, y bueno, pues me hice la idea de eso y tal. Sin embargo, bueno, lo dediqué a, a escribir. No estoy escribiendo Flor, tengo que decirlo, pero estoy escribiendo y estoy escribiendo en un proyecto que espero que le dé alas a Flor y que me permita en un futuro poder dedicarle muchos más esfuerzos. Esto va a ser una cosa concreta que se debería determinar en un plazo muy concreto y corto y que merece la pena que le dedique el tiempo ahora. Sobre todo ahora que tengo más tiempo. Y luego por la tarde, por la noche, mamá me invitó a cenar aquí a un barecito cercano, echamos la noche. Pero bueno, estuve el día básicamente trabajando. También estuve trabajando en el nuevo proyecto. Me invitaron a un nuevo proyecto, un proyecto que tiene que ver con la grabación. Cargaron, pude, cosa que no tenía claro ayer que pudiera suceder, pude grabar un poquito. La única cuestión es que fueron muy poquitos hits los que me dejó hacer. O sea, enseguida me dijo, ya está todo el trabajo hecho y no han vuelto a cargar nada. Tengo una sospecha. Lo que pasa es que, bueno, ayer no la pude confirmar, pero creo que ese proyecto lo están gestionando desde Asia y que la carga de tareas eh, allí la hacen por la mañana, pero aquí eh, es noche, es de noche. Ayer sobre las 12 de la noche hice una comprobación y no habían cargado. Lo sé porque justo la noche de antes sí me di cuenta que habían cargado y habían cargado aproximadamente 400 tareas y evidentemente yo por la mañana no hice 400 tareas, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, cabe la posibilidad de que carguen la carga de trabajo, la hagan cuando aquí es de noche. Y aunque yo estoy en el equipo español y entiendo que las personas que están en ese equipo están en mi horario, pues haya alguien lo suficientemente espabilado como para haberse dado cuenta de esto antes y haberse quedado de noche esperando carga de trabajo y hacer carga de trabajo. Por la noche, si eso lo han hecho unos cuantos, pues yo al final lo que pillé fue lo que ellos no hicieron. Así que bueno, igual me merece la pena comprobarlo y ver qué tal. Hoy no había tareas, así que una de dos o no han cargado o cargaron de noche y ya se las han comido todas, cosa que, bueno, en este tipo de trabajos también está eso, ¿no? En el fondo te conviertes en una especie de depredador porque la carga de trabajo es para todos y el que primero la pille es el que la hace. Entonces, bueno, a ver, tendré que ver. Me dejó un poco con cierto regusto a querer más. Eh, en fin, por ahí van los tiros, ¿no? Eh, Al final, el día de ayer no fue un día tan improductivo, no pude consignar cosas, no hice ejercicios, pero sí estuve haciendo otras cosas. Hoy sábado me he levantado muy tarde, muy, muy tarde, inexplicablemente tarde además, porque ayer es cierto que me costó dormir, creo que tenía la cabeza hiperactiva con un montón de cosas, de ideas, en plan bien, ¿eh? En plan bien, pero tardé en quedarme durmiendo, no sé a qué hora lo hice, no, no, no creo que fuera lo suficientemente tarde como para justificar haberme levantado tan tarde hoy. No sé si es que en algún momento apagué las alarmas, en algún momento de las semanas anteriores, las alarmas del fin de semana. No me ha sonado ninguna alarma y he dormido todo lo que mi cuerpo ha necesitado y me he levantado tarde. Tarde. Así que bueno, no sé si me dará tiempo, porque hoy sí me gustaría hacer ejercicio, eh, hacer el primer paseo. Si no, evidentemente trataré de hacer ambos. Y el entreno que hoy toca piernas,
por la tarde. Y en principio, pues me voy a poner con el proyecto y igual mirar un poco la edición de los vídeos para que estos vídeos no tengan parones, porque creo que siguen siendo una herramienta muy eficaz para mí, creo que lo siguen siendo. Noto que se están modificando un poco, eh, que igual eh, no consigno, ya quedamos en que probablemente no tenía mucho sentido consignarlo todo. Hacerlo sí, pero consignarlo no, no necesariamente. Y, y entonces solamente vengo aquí cuando tengo realmente algo que quiero decir, algo que me apetece compartir o sacar y tal. Y esta semana está siendo una semana relativamente tranquila, relativamente tranquila. Igual mañana, que es el día del balance, hablo con más largo y tendido sobre, bueno, cómo ha ido esta semana, pero creo que está siendo tranquila. Estoy encontrándome fatigado, pero sé perfectamente que es por el tema del ejercicio, de que mi cuerpo lleva con un cansancio acumulado, sobre todo de la semana pasada, que fue muy feroz el ejercicio y entrené prácticamente los 6 días que tenía que hacerlo. Eh, y esta semana, pues bueno, el ejercicio se ha trancado un poquito. Creo que le estoy dando un poquito de margen al cuerpo para que se recupere, que también creo que es importante, y probablemente está presidido por esa, ese jalón de la semana que viene, que será la analítica. Será hacerme la analítica. No me va a dar ningún resultado, es decir, solamente ir y bueno, saber que cuando llegue ese punto, pues bueno, ya todo lo que vayamos construyendo será para otra siguiente analítica. Ya ahí se habrá marcado lo que hay, lo que hemos conseguido y bueno, de alguna manera pues será una evaluación también, ¿no? Desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la recuperación de salud, pues será un testeo, ver hasta qué punto las cosas están funcionando. Y entonces, bueno, pues eso también es verdad que bueno, está ahí y siempre tienes el nervio, ¿no? Y pues bueno, no mucho más a este punto. Vamos a ver cómo se desarrolla la tarde y bueno, quizá en algún momento de la tarde pues consigne alguna cosita más y añada alguna cosita más a este día 16 de agosto. Hoy es domingo, domingo 17 y toca hacer la reflexión semanal de una semana que ha sido un poco desigual o de la que tengo eh, sentimientos encontrados. Y quisiera de alguna manera que no se me olvidase nada. Esta es una semana que podría decir que es la semana previa, o que puedo interpretar como, o titular como la semana previa. La semana previa a la extracción, que para mí es un hito, para mí es un jalón importante en todo este proceso. La extracción de sangre que dará lugar a la analítica que debería de visibilizar y de mostrar, pues eso, muchos de los resultados que deberían de estar en todo este proceso, es decir, va a validar de alguna manera todo lo que he estado haciendo, especialmente en el tema de salud, en el tema de ejercicio y tal. Entonces, bueno, yo sabía que iba a ser una semana un poco eh, peculiar en ese sentido, que iba a estar marcada por ese horizonte. Y lo ha estado. Entonces, bueno, ha sido una semana en la que quizá algunas de las expectativas que tenía hacia ella no se han cumplido, pero sí se han cumplido otras o sí he encontrado
muchos puntos de valor en esta semana, que ya digo, ha sido un poco, no inconstante, pero sí, no ha sido lineal, no ha sido fluida, no ha sido una semana que avanzase, diríamos, de manera progresiva, sino que me he encontrado con ciertos saltos. Voy a ir o voy a tratar de plantear las cosas zona por zona, foco por foco. El tema del ejercicio. Yo en esta semana tenía mucho interés porque ya entré sabiendo cuál iba a ser la fecha de extracción, sabía que tenía básicamente 2 semanas justas. Y, y claro, mi intención era poder ejercitarme todo lo posible, echar el resto en estas 2 últimas semanas para contribuir hasta prácticamente el último día en ejercitar mi cuerpo lo suficiente como para estimular que todo cambio positivo pudiera llegar hasta el final o haber yo llegado hasta el final con la sensación de que lo he dado todo y que bueno, pues he tratado hasta el último momento de conseguir esos objetivos, ¿no? Y me he encontrado con que esta semana, de los 6 días de ejercicio, solamente he entrenado 3. He entrenado los 3 grupos musculares y eso en realidad era una semana completa de trabajo completo antes de todo esto. Nosotros entrenábamos 3 días por semana, un grupo muscular cada día, y eso se consideraba un entreno fuerte, un entreno normal. Quizá yo en mi mente, como la perspectiva era haber entrenado 6, haberlo hecho 3, es como haberme quedado a medio camino. Y quiero no pensar en eso. El lunes entrené bien. El martes me quedé pinchado en pecho. Tenía pecho, hombros y tríceps. Y yo creo que no calculé el desgaste de la semana anterior, que sí entrené prácticamente los 6 días y fue un desgaste extra que yo no tuve el atino de saber medir bien. Entonces yo creo que llegué esta semana con cierta fatiga acumulada. Y cuando llegó el martes, además, pues decidí subir un poquito los pesos, sobre todo en la barra y en los ejercicios de pecho. Y me encontré con que solamente el segmento de pecho, pues prácticamente acabó conmigo. Fui incapaz de hacer tríceps y fui incapaz de hacer hombros. Energéticamente me había consumido, mi musculatura estaba cansada. Y eso implicó que el miércoles no trabajase. El miércoles me lo tomé de descanso porque realmente estaba agotado. El jueves sí hice los ejercicios. El viernes fue el día del cumpleaños de mamá y entonces tampoco pude hacer los ejercicios. Y ayer hice el paseo. Bueno, estos días estuve haciendo los ejercicios y el paseo. Hice el paseo, pero no tuve fuerza y creo que decidí conservar energía para sí echar o tratar de echar el resto en esta semana que entra. Entonces, bueno, eh, aparejado a esto vino otra vez esa sensación de fatiga, esa sensación de sueño, esa sensación de estoy cansado. Pero ahora sí tengo una justificación clara. Es decir, no estamos en los presupuestos de las semanas anteriores. Ahora sí tengo clarísimo que esa fatiga y ese cansancio es un cansancio físico y muscular directamente relacionado con la intensidad del trabajo físico que estoy haciendo. Y entonces, bueno, no me lo he tomado como me lo tomé las semanas anteriores, ni he pensado que pudiera ser un regreso de aquello, y de hecho no lo ha sido. Simplemente mi cuerpo necesitaba eh, trabajar, o sea, descansar, porque había trabajado mucho. Pero bueno, esa sensación un poco de haber estado a medio gas esta semana se ha quedado. Y estoy tratando de esforzarme precisamente para asimilar que no ha sido así. Es decir, que he trabajado bien, que he trabajado todo lo que mi cuerpo y mi musculatura da de sí,
y que simple y llanamente tengo que saber también dejar descansar. Quizá he infravalorado, y no debería porque conozco a Frank, la intensidad del programa que él me hizo, simple y llanamente porque dobla cualquier entrenamiento que yo haya hecho con él con anterioridad, lo dobla, porque es un programa de 6 días. Y segundo, mi propio cuerpo. Es decir, estoy preparado para entrenar a ese nivel, pero tengo todavía que darle a mi cuerpo suficiente respiro como para que se vaya acostumbrando a ese nivel de exigencia. Esa es la conclusión sobre el ejercicio de esta semana. Otro apartado que también ha estado como un poco a medio gas, el tema del trabajo remunerado. Y en este particular también tengo que ponerme una nota a pie de página. No hace tanto ni siquiera podía garantizar tener un trabajo remunerado del que preocuparme. Ahora me preocupo por ese trabajo remunerado. Es decir, llegó y es un área en que se está avanzando. El trabajo que tenía, el proyecto en el que estaba, pues dejó de dar carga de trabajo. Y lo más probable es porque se esté revisando la carga de trabajo anterior. Es decir, está en evaluación. Tampoco han pagado todavía. Ninguna de las dos cosas es extraña. Es decir, yo tengo que saber, porque he convivido con esa realidad durante años, que este tipo de empresas son así. Hay veces que dejan de mandar carga de trabajo o que se dilatan unos días o unas semanas, que pagan tarde, no pagan a primeros de mes, ni mucho menos. En algunas ocasiones, para el primer pago, entendiendo que tú empiezas a trabajar un mes y sigues, para el pago del primer mes igual se dilatan 2 meses y al final estás cobrando lo que hiciste 2 meses antes. Por lo que si te llega un mes malo, sabes que igual el siguiente no va a ser donde lo vas a sufrir, sino que lo vas a sufrir dentro de un mes o dentro de dos. Que esto es así y que es normal, que no es raro. Y que también pasa muchas veces justo lo contrario, es decir, pasas de fases en las que los proyectos no cargan, no se renuevan, no tienes uno y tú en realidad estás en 2 o 3 proyectos más, pero esos están parados y te estás manteniendo con uno que sí está. O de buenas a primeras todos cargan trabajo y te faltan horas por todos lados. No tienes capacidad de abarcarlo todo, ¿no? Bueno, yo en realidad llevo poco tiempo con esto, así que de alguna manera me tengo también que acostumbrar. Estoy en otros trabajos. Esta semana entré en un trabajo nuevo. Ha tenido una carga pequeñita de trabajo y no ha vuelto a dar señales de vida. Insisto, hace unas semanas ni siquiera tenía claro que pudiera entrar o pudiera hacer algún trabajo de estos. Hoy me estoy preocupando porque no cargan suficiente trabajo o están tardando en. Así que es un avance, eso está construyéndose y las dinámicas que está teniendo no son anormales ni nada. Entonces tengo que mentalizarme de que ese territorio también está avanzando al ritmo normal y que lo único que tengo que hacer es estar pendiente y es estar ahí. Y cuando haya carga de trabajo, como el trabajo remunerado se convierte en una prioridad uno junto con el ejercicio, dedicarme a él y olvidarme del resto de las cosas. Cumplimentar mis horas, cumplimentar las cargas de trabajo que desaparecen. Bueno, pues volvemos otra vez a las prioridades que excluyen el trabajo remunerado, ¿no? Y estar un poco en esa sintonía, ¿no? Sin agobios, sin presiones, sin cargas añadidas, porque no tiene ningún sentido. Sin embargo, bueno, es verdad, durante este mes de agosto yo esperaba haber tenido una carga de trabajo más o menos constante, haber podido acumular una serie de trabajos y tal y cual, de cara a que, bueno, a final de mes pudiera recompensarse económicamente de manera un poco más sustancial de lo que ahora mismo tengo, que es cero, que es cero.
Y no ha pasado. Pero eso no elimina esa posibilidad. Seguimos ahí, seguimos a la espera, el trabajo ya hecho lo van a pagar en algún momento, así que en algún momento se va a sumar a cero o a cualquier otro ingreso que yo haya podido conseguir y me voy a alegrar y ya está. Parece que esto retrasa muchos de tus intereses o de tus proyectos o de tus planes porque contabas de alguna manera con algo. Y igual, este mes no hay nada. Ojo que todavía queda bastante mes. Esta gente puede pagar en cualquier momento de este mes. O sea que todavía no es ni siquiera descartable que no vaya a haber esa remuneración o que no vaya a haber carga de trabajo a partir de ahora. Así que bueno, tranquilizarme también en ese particular y ver el vaso medio lleno, no medio vacío. No plantearme la parte negativa, sino plantearme y sostenerme y colocarme en la parte positiva. ¿Qué ha podido tener de bueno el que no haya habido ese compromiso? Tenemos que entender que si ese compromiso está, me compromete la inmensa mayoría del día. Me compromete la mayor parte del tiempo que tengo. Sobre todo si es un compromiso que efectivamente luego me va a dar un beneficio suficientemente interesante, ¿no? Es decir, un proyecto que requiera 2 horas de mi tiempo cada 3 días no me va a dar mucho beneficio. El que lo va a hacer es el que me comprometa a 6 horas. Y entonces, bueno, son 6 horas de menos que yo voy a tener ese día para hacer cualquier otra cosa. Entendemos que los compromisos físicos no se tocan, por lo que ocupe el tiempo que ocupe, yo las rutinas de ejercicios y los paseos los hago, pero el resto de cosas no. Si no están, le puedo dedicar tiempo a ese resto de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado esta semana? Que le he dedicado tiempo a ese otro foco. En concreto, estoy con un proyecto que implica escritura. No implica la escritura de Flor, es decir, no he podido dedicarme a la redacción de Flor, que ahora mismo tengo que saber dónde va a colocarse por los mismos principios que yo he decidido que voy a seguir. Y es porque Flor no va a darme de manera inmediata un beneficio. Y tengo que tenerlo claro. Entonces, tengo que apostar ahora en este momento inicial por esas primeras cosas que sí que me den un beneficio económico o tengan una potencialidad alta de hacerlo. Porque eso va a redundar en poder escribir Flor y poderle dedicar mucho más tiempo a mi texto y con mucha más tranquilidad. Es decir, que es una apuesta y una inversión a futuro, en realidad. Pero implica escribir. Está relacionado con el tema de la escritura y al fin me decidí a darle cuerpo. Y lo he estado haciendo. Y en ese sentido está muy bien y estoy muy ilusionado con el proyecto. Creo que está cumpliendo los objetivos, creo que va eh, bien encaminado. Así que tengo que hacer también esa reflexión. No has escrito eh, tu, tu trabajo, tu obra, no has seguido ampliando el contenido de tu libro, pero estás en un proyecto que puede facilitar todo eso. Y además estás escribiendo, que es algo que tienes que hacer, que tienes que seguir en el hábito de redactar y de escribir o de plantear cosas en relación a potenciar todo eso. Así que también tengo que dar por positivo ese punto. Un punto del que no voy a hablar ahora, que probablemente el día que vaya a contarlo y que os diga, chicos, esto está aquí, sea cuando el proyecto prácticamente, si puede ser, esté en marcha ya directamente, ¿vale? Y sea una notificación formal que probablemente el que haya estado listo lo ha visto antes de que yo pueda decirlo por el propio delay que tienen estos vídeos. Eh,
pero creo que va a ser algo muy interesante, o espero que sea algo muy interesante para mucha gente. Cuarta cosa, la socialización. Creo que en esta semana, sobre todo desde mitad de la semana pasada a esta, he tenido más áreas de socialización de las que he tenido con anterioridad, lo cual está muy bien. Lo primero es un grupo, diríamos, nuevo de amigos que se está formando con la intención de hacer eh, algunas actividades, de reencontrarnos con un viejo hobby, un viejo divertimento que son las partidas de rol. Muchos de ellos no lo han dejado, otros llevan menos tiempo que yo habiéndolo dejado. Yo en mi caso creo que la última partida de rol que eché fue en Madrid. O sea, esto hace ya casi una década o más. Eh, y bueno, ha sido uno de esos focos que me ha construido mucho como autor, que creo que es un territorio absolutamente fértil para los creativos, especialmente para los escritores. Es un territorio realmente nutritivo y no me importaría volver a eso siempre y cuando pueda dedicar el tiempo a eso, ¿no? Tengo la sensación esta, ¿no? La de estar en un grupo nuevo, la de conocer gente por primera vez. La mayor parte de ellos son conocidos míos, ya los conocía de antes. Lo que no hemos tenido es esa relación y ese vínculo de grupo anteriormente. Entonces uno todavía anda perdido, anda tanteando, ¿no? Y se siente un poco extraño, ¿no? Como eso, como llegar a una fiesta, ¿no? Y encontrarte con invitados con los que no tienes mucha relación y no ver alrededor a nadie realmente con el que tengas esos vínculos profundos que puedan un poco echarte un cable o tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes que animarte a eso. Y luego, no presencial, diríamos, lo que es la socialización no presencial, podríamos llamarla, ¿no? Que es la que haces a través de redes sociales o de WhatsApp y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, eh, se ha activado más, en concreto ha vuelto a aparecer una persona que para mí es súper importante, es alguien que ha estado acompañando mi periplo como escritor casi desde el principio, alguien a quien echaba de menos, que tiene una grandísima conversación y que bueno, en estas semanas hemos vuelto a retomar un poco ese hábito y está siendo francamente nutritivo. Entonces, bueno, eso es un punto que no he tenido antes y que creo que merece la pena valorarse ahora, en esta semana, ¿no? Y bueno, y espero que continúe, es decir, espero que todas estas cosas que aparecen nuevas se vayan integrando de forma natural y terminen siendo una parte más de mi día a día que me nutra, que me construya, que me repare, que me potencie, ¿no? Que me haga ser positivo en ese aspecto y tener esos pensamientos y actitudes positivas que son, insisto, y llevo insistiendo en esto mucho tiempo, que son los que realmente te generan los estímulos suficientes para salir de esta situación que por momentos se antoja titánica y se antoja, ¿sabes?, como escalar el Everest a mano desnuda. Y bueno, y que hacen todo este tránsito bastante más amable y bastante más factible en realidad, ¿no? Creo que yo en concreto soy una persona social, soy una persona a la que le gusta compartir impresiones, a la que le gusta tratar con otras personas y, bueno, volver a encontrarme con cierta facilidad para poder hacerlo, pues mira, está muy bien. Y quizá otro de los puntos que debería de mencionar, que es un poco qué he aprendido en esta semana, qué avance o qué idea he podido incorporar y tengo que mantener presente a partir de ahora. Me remonto a que esto también nace probablemente desde la semana pasada,
que fue una muy buena semana, en realidad, y que creo que ha venido a fortalecer toda esa idea de haber empezado de cero y haber empezado a construir otra vez para evitar precisamente que esos bajones y esas oleadas anímicas adversas puedan ser controladas o puedan ser incluso evitadas. Ese es el gran reto, ¿no? Poder evitarlos, poder sacarlas de la ecuación, ¿no? Que no afecten. Que creo que ha venido de unas ideas que ya he estado formulé la semana pasada y que he vuelto a constatar a lo largo de esta semana. A lo largo de esta semana, como he tenido tiempo, una de las cosas que he hecho ha sido avanzar en la edición de vídeos para bueno, no verme forzado a tener que editar por necesidad, porque se acaba la cola y ya no hay más vídeos que sacar y tengo que hacerlo si quiero mantener esa afluencia de publicación. Entonces, bueno, pues conforme voy teniendo algunos huecos, voy dejando algunos vídeos listos y eso pues me mantiene más o menos tranquilo. Porque yo edito cuando tengo tiempo y no forzado por la necesidad, que es uno de los objetivos, ¿no? No hacer las cosas porque estás obligado a hacerlo, sino porque te da placer o porque es útil en algún momento. Y esto me lleva siempre, y es otro proceso, o parte de ese proceso de regeneración y de construcción y de validación que tienen estos vídeos, y es que yo vuelvo a mis propios discursos, solo que los veo con un mes de separación, ¿no? Veo lo que decía, cómo lo decía, qué pensaba y cómo lo pensaba hace un mes bajo las circunstancias que tuviera en ese momento. Y eso es muy útil, tan útil como decirlo, tan útil como escuchártelo prácticamente de manera reciente y volver a ser consciente y recordarte tú mismo los compromisos que estás adquiriendo o que has decidido adquirir, bla, 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 bla. Como diríamos la evaluación, o podríamos decir esto puede ser una evaluación, ¿no? Ver qué dijiste hace un mes, ver qué es lo que ha pasado entre medias de ese mes y ver hasta qué punto tu visión de aquel momento se ajustaba a la realidad, ha sido útil, ha sido válida o no. Y lo que me he dado cuenta reflexionando es que realmente en mi mente se habían instalado desde hace años una serie de miedos y una serie de dudas y una serie de conceptos muy negativos se habían instalado en mi mente como posibilidad, como una posibilidad real. Entonces se puede decir, a modo metafórico, que yo mismo he potenciado que todas esas cosas ocurriesen. Y lo he constatado. Es decir, y creo que no es la primera vez que lo dije. Yo empecé a dudar de mi salud física cuando no había nada que lo justificase y empecé a temer que verdaderamente hubiera algo detrás y esto y lo otro. Empecé a dudar de, de mi matrimonio, especialmente de que mi mujer se cansase de mí. Y tampoco había ningún motivo real, ninguna conversación real, ninguna que justificase que eso pudiera pasar. Y bueno, dudé de que funcionasen las, todo el esfuerzo que durante 2024 y con esa suma de títulos nuevos y de propuestas nuevas como fue la traducción y tal, realmente tuviesen eco. Y me instalé ahí como una posibilidad y siempre lo temí que eso pudiera pasar, ¿no? Y bueno, más recientemente se ha podido ver, y yo lo decía, incluso en el discurso sobre dejar de fumar hay una parcela dentro de mi discurso que da como una posibilidad real y muy real la recaída. El que todo el proceso al final no sirviese para nada. Y me he dado cuenta que cuando tú instalas ese miedo e instalas esa duda, la posibilidad de que eso se termine convirtiendo en realidad, es decir, esa teoría de la profecía autocumplida, ¿no? Cobra fuerza, cobra fuerza.
Y, insisto, no como una acción mágica, sino como una predisposición al fracaso, ya, como una predisposición a las cosas malas, ¿no? Y que cuando no se tiene, porque ese proceso funciona así cuando se tiene, pero se puede revertir. O sea, instalando justo las ideas contrarias, se puede revertir. Puedes generar esa, ese ánimo, esa proyección de ti mismo, esa seguridad que hace que no ocurran esas cosas, ¿no? O que haya menos posibilidad de que eso ocurra. Y de alguna manera, también de manera metafórica, plantear que realmente tu percepción de la realidad dibuja y construye esa realidad. Y cuando tú tienes una percepción de la realidad positiva, segura, sin miedo, sin duda, es más fácil que esa realidad sea así, sea tal cual tú la tienes pensada, tú la tienes diseñada. Probablemente porque estás haciendo cosas para que eso ocurra, no porque sea una cuestión de magia. Igual que al contrario, porque probablemente dejas de hacer cosas para que eso ocurra, para que esos miedos que tienes al final se vuelvan tangibles. Y esas dudas que tienes son las que te frenan para hacer realmente lo que tienes que hacer con la intensidad con la que tienes que hacerlo o tener la mirada lo suficientemente abierta como para detectar otras vías, ¿no? Para solucionar esto. Entonces, creo que eso lo he vuelto a constatar y creo que es algo que me tengo que meter muy dentro en la cabeza, que es un proceso y que no es fácil. Es más fácil decir no se tiene que tener miedo o no se debe de tener duda que no tener miedo y no tener duda. La puesta en práctica, ¿no? La materialización de eso es más difícil. Verbalizarlo es muy fácil, pero verbalizarlo es el principio. Verbalizarlo es el principio, es poner el cimiento. Y tengo que hacerlo, tengo que verbalizarlo, tengo que trabajar en esa línea y tengo que conseguir esa actitud positiva y segura ante lo que va a venir sin miedo, sin duda, sin concederle al fracaso una pequeña parte, por mínima que sea, en tu cabeza. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Eso te resta posibilidades de conseguir cosas. Y te las resta de manera real. Y creo que ese es el gran aprendizaje, en realidad, creo que de esta semana. ¿Cómo encarar la semana que viene? La semana que viene será la semana de la extracción. Será una cuenta atrás hasta el viernes en la que mi foco tiene que ser llegar al viernes lo más fuerte, lo más seguro, lo más sólido posible. Todo en esa semana tiene que ir encaminado a yo llegar al día de la extracción fuerte, seguro, contento. No porque el día de la extracción en realidad vaya a cambiar nada. El día de la extracción será el día de la extracción. Pero de alguna manera marcará, es como la foto, va a marcar un instante. Y ese instante tiene que ser el mejor instante posible. Y, y mi ánimo tiene que contribuir a eso. Y mi fortaleza mental tiene que contribuir a eso. Yo tengo que llegar a ese día con la mayor fortaleza mental posible, con la mayor seguridad posible. Porque todo eso va a redundar en positivo. Y a partir de ahí, bueno, vendrá la otra cuenta atrás, que será la de recibir los resultados que tienen que presidir exactamente lo mismo. Tienen que ser 2 semanas estas que entran de fortalecimiento personal, de fortalecimiento de mi ánimo, de fortalecimiento de mi seguridad, de convencimiento de que las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo bien y solo pueden dar resultados positivos. Punto. No puedo conceder ningún espacio a ningún otro pensamiento. Entonces,
Cuestiones prácticas que hacer la semana que viene. Bueno, evidentemente seguir con los ejercicios y tratar que la semana que viene sí que cumpla la mayoría de los días de ejercicio, sino todos, digo la mayoría porque el propio viernes no voy a poder hacer ejercicio, así que por lo menos hasta el jueves cumplirlo todo. Eh, y luego ser capaz creo que lo que he hecho esta semana, ser capaz de adaptarme a la realidad de esa semana, a lo que haya esa semana, y ver siempre el vaso medio lleno. Que tengo trabajo, trabajamos. Que no tengo trabajo, seguimos con otros proyectos porque los tenemos ahí y se pueden hacer, ¿no? Es decir, no, no dejarte vencer por las circunstancias, sino adaptarte a ellas. Y sean las que sean, adaptarte bien y ser capaz de superarlas con positividad. Porque la positividad sigue siendo el centro y el eje motor de la recuperación. Es, es como un impulso extra, es como el turbo en un coche. No lo tienes, puedes poner a la velocidad máxima tu coche, pero si lo tienes y le metes el turbo, va a correr mucho más y va a responder mucho mejor. Es un poco esa idea, ¿no? El positivismo mental yo creo que es un empuje, yo creo que es un compañero que ayuda. No te lo va a resolver todo, no puedes dejar todo al positivismo, ¿no? Yo soy muy positivo, pero estoy aquí sentado esperando a que mi positivismo dé resultado. No, pero el positivismo lo que te hace es justo eso, es darte energía para ponerte a trabajar en cosas. Y son esas cosas las que al final van a ponerte más cerca o a llevarte a los objetivos, ¿no? Y bueno, creo que en realidad no hay mucho más que debatir. Creo que esta semana ha sido buena. Creo que no se ha ajustado a mi planteamiento inicial, pero por primera vez veo que eso no es necesariamente un problema y que no ha sido una mala semana por eso. Y creo que eso es un avance, el ser capaz de, de interpretar la validez de un proceso, en este caso lo que se ha hecho esta semana, incluso aunque no se haya ajustado a tus expectativas iniciales, ¿no? Siempre que haya estado en la línea y en la dirección correcta. Y yo creo que esta semana lo ha hecho y en ese sentido estoy muy contento y creo que, al menos en el momento actual, me siento con energías suficientes para abordar los retos de la semana que viene. Así que con esto voy a terminar esta reflexión y quiero recordaros lo de siempre. No os descuidéis, no os vengáis abajo, no, no os dejéis vencer. Si estáis en pareja, quereros un montón, hablaros un montón, comunicaros con sinceridad un montón, pues no sabéis lo que tenéis. Y os cuento mañana.